Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las primicias más candentes y los chismes más jugosos. Hoy, amigos míos, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco y que estoy seguro, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desgranar todo lo que está pasando con dos de los nombres más resonantes de la actuación turca, Kerem Bürsin y Neslihan Atagül. Kerem Bürsin dice no a Neslihan. ¿Qué está pasando entre ellos? El título ya nos deja con la boca abierta, ¿verdad? Pues agárrense porque lo que vamos a revelar hoy es realmente impactante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles lo importante que es para nosotros que formen parte de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo el mejor contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a hablar de lo que todos quieren saber. La relación entre Kerem Bürsin y Neslihan Atagül, aunque no haya sido una relación amorosa en la vida real, siempre ha estado marcada por una química innegable en pantalla. ¿Se acuerdan de Kara Sevda? Madre mía, qué pareja hacían. Eran la envidia de muchos, su conexión era tan real que más de uno soñaba con verlos juntos fuera de las cámaras. Sin embargo, la vida en el estrellato a veces nos sorprende con giros inesperados, y parece que la última propuesta de proyecto entre estos dos talentosos actores no ha salido como se esperaba. El rumor que está circulando como pólvora en los medios turcos y en las redes sociales es bastante directo. Kerem Bürsin habría dicho que no a un proyecto junto a Neslihan Atagül. ¿Pero por qué? ¿Qué ha llevado a Kerem a tomar esta decisión que a priori podría parecer un regreso triunfal para muchos de sus seguidores? Las razones, como siempre, son complejas y vamos a intentar desentrañarlas paso a paso. Según fuentes cercanas a la producción, se estaba gestando un nuevo proyecto que prometía ser un gran éxito. Imaginábamos una historia fresca, quizás un drama romántico con tintes de suspense o algo completamente diferente, pero con la garantía de que la química entre Kerem y Neslihan volvería a cautivar a millones. La idea era juntarlos de nuevo, capitalizando la enorme popularidad que cosecharon juntos en su anterior trabajo. Los productores estaban entusiasmados, los fans ya se frotaban las manos, y todo parecía indicar que sería un proyecto bomba. Sin embargo, en el último momento, Kerem Bürsin, para sorpresa de muchos, dio un paso atrás. Las especulaciones son muchas y, como les digo, vamos a explorar las teorías más sonadas. Una de las razones que más fuerza ha cobrado es la posible preocupación de Kerem Bürsin por encasillarse. Él es un actor joven, con mucho talento y con ganas de explorar diferentes facetas de su carrera. Después del éxito arrollador de Kara Sevda, donde interpretó a un personaje que lo catapultó a la fama internacional, es comprensible que Kerem quiera evitar que el público lo vea siempre en el mismo tipo de rol, especialmente si se trata de una repetición de la fórmula que ya les funcionó tan bien. Quizás el nuevo proyecto, a pesar de las diferencias superficiales, tenía elementos que recordaban demasiado a su anterior colaboración con Neslihan, y Kerem sintió que no era el momento adecuado para repetir esa experiencia. Él ha demostrado en otros proyectos que tiene un rango actoral amplio y que busca desafiarse a sí mismo con personajes que lo saquen de su zona de confort. Otra teoría interesante apunta a la posibilidad de que Kerem Bürsin tenga otros compromisos laborales que ya tenía cerrados y que, por motivos de agenda, no pudiera compaginar con este nuevo proyecto. En el mundo del espectáculo, las agendas suelen estar apretadas y las fechas son cruciales. Es posible que Kerem ya tuviera firmados otros contratos, películas o series, que lo mantuvieran ocupado durante el periodo de rodaje de esta nueva producción con Neslihan. En este caso, su negativa no sería un rechazo hacia Neslihan ni hacia el proyecto en sí, sino una cuestión de logística y de planificación profesional. También hay quienes sugieren que podría haber diferencias creativas. A veces, cuando dos actores con una química tan potente se unen, las expectativas son altísimas, no solo para el público sino también para ellos mismos. Es posible que Kerem y Neslihan, o Kerem y los guionistas o directores, no estuvieran completamente alineados en cuanto a la visión del proyecto, el desarrollo de los personajes o la dirección que debía tomar la historia. En estas situaciones, es mejor dar un paso atrás antes de que el resultado final no cumpla con las expectativas de nadie, ni con la calidad que ambos artistas suelen ofrecer. Ahora, algo fundamental a aclarar es que hasta donde sabemos y según las informaciones que tenemos, esto no implica un conflicto personal entre Kerem Bürsin y Neslihan Atagül. Ellos
Como profesionales, se respetan mutuamente y seguramente conservan un buen recuerdo de su tiempo trabajando juntos. Las decisiones profesionales rara vez son personales y en este caso, lo más probable es que se trate de una elección estratégica de Kerem para su carrera. Neslihan, por su parte, es una actriz muy solicitada y seguramente tendrá otras oportunidades maravillosas esperándola. Ella ha demostrado su versatilidad en otros roles y sigue siendo una de las figuras más importantes de la televisión turca. Lo impactante de esta noticia reside en las expectativas que se habían generado. Después de verlos triunfar juntos, era natural que los fans soñaran con un reencuentro. Verlos decir no a una oportunidad así, cuando la audiencia deseaba tanto verlos unidos de nuevo, es lo que ha creado esta conmoción. Es un recordatorio de que a pesar de la magia que crean en pantalla, los actores son individuos con sus propias carreras y aspiraciones, y toman decisiones basadas en lo que creen que es mejor para su futuro profesional. Entendemos que este tipo de noticias puede generar decepción en algunos fans, especialmente en aquellos que se enamoraron de la pareja que formaron en Kara Sevda. Sin embargo, creo que debemos ver esto desde una perspectiva más amplia. La carrera de un actor es un camino largo y lleno de decisiones. Si Kerem Bürsin considera que este proyecto no es el adecuado para él en este momento, es una decisión que debemos respetar. Lo importante es que él siga ofreciéndonos actuaciones memorables en otros proyectos y que Neslihan continúe brillando en los suyos. La industria del entretenimiento es dinámica, y a veces, las puertas que se cierran abren otras oportunidades aún más interesantes. Además, esta situación nos invita a reflexionar sobre el poder de la química en pantalla y cómo los fans se apegan a las parejas que aman. Kerem y Neslihan crearon una conexión tan profunda que trascendió la ficción, y eso es un testimonio de su talento y de la calidad de su trabajo juntos. Que ahora Kerem decida tomar un camino diferente no resta mérito a lo que lograron, sino que quizás busca explorar nuevos horizontes y seguir creciendo como artista. Así que, para resumir, amigos, la noticia impactante de hoy es que Kerem Bürsin habría rechazado un proyecto que lo uniría nuevamente con Neslihan Atagül. Las razones principales que se barajan son la posible preocupación por encasillarse, otros compromisos laborales ineludibles o diferencias creativas. Lo importante es recalcar que, al parecer, esta decisión no tiene un trasfondo personal o de conflicto entre ellos, sino que responde a una estrategia profesional de Kerem Bürsin. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, y espero que esta explicación haya sido clara y entretenida. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y que formen parte de nuestra comunidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre la decisión de Kerem Bürsin? ¿Creen que debería haber aceptado el proyecto? ¿Tienen alguna otra teoría sobre las razones de su negativa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias impactantes. Hasta la próxima.